En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, como habíamos anticipado, está con nosotros la presidenta de la Sociedad Israelita de Río Cuarto, Ruth Baiman. ¿Qué tal? Un gusto de saludarte. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Ruth, ¿cuánto tiempo ya al frente de esta institución que es una de las pioneras de la ciudad de Río Cuarto con más de 100 años de historia? Sí, bueno, yo no tengo 100 años. No, la institución. No, pero yo ya estoy cumpliendo un ciclo. En julio va a ser 10 años. Al frente como presidenta. Como presidenta. Un poquito más de tiempo que ya participaba en la comisión directiva. Bueno, y como socia desde que nací. Claro, exacto. Que no voy a decir cuánto. Bueno, pero digo, 10 años es mucho tiempo para analizar un poco qué es lo que se hizo, qué objetivos se cumplieron. Digamos, ¿cómo se ha dado el trabajo desde que vos estás como presidenta? Bueno, se dieron muchas situaciones. Sí. Creo que nosotros vamos planteando pequeños objetivos, ¿sí? Bastante cercanos en general. Pero bueno, me tocó iniciar este camino como cumpliendo o por cumplir los 100 años. Así que ese sí fue un año, en el año 2014, súper interesante en la parte de los preparativos, porque se hicieron muchos arreglos, le tocó al edificio, al cementerio, por primera vez, creo, desde no sé cuántos años. Porque yo ya ahí no tenía registro antes y se hicieron reformas, pero se pusieron en valor y se rescataron memorias que no solo tienen que ver con lo edilicio, sino que también tenían que ver porque fuimos pidiendo eso, que nos fueran contando y fuimos haciendo registro de la memoria de socios. Gracias a Dios que lo hicimos, porque algunos ya no están físicamente acompañándonos. Así que tenemos, si bien lo tenemos porque lo hemos vivido a los recuerdos, pero también para poder compartirlos con otros, que eso también es lindo. Eso es algo que hicimos una fiesta grande en la que nos acompañó en ese momento el gobernador de la Sota, el obispo que en esa época era Martín, representantes de distintas instituciones que nos acompañaron. Fue una fiesta re linda y ahí se inició, digamos, un camino. Después se terminaron algunas actividades que estaban pensadas, se dejaron para más adelante porque a nosotros nos afectan los conflictos que pasan en Medio Oriente. Tuvieron repercusiones, digamos, no solo en ese momento era una cuestión de ánimo, sino que a veces eso lamentablemente tiene repercusiones locales. No debería pasar, pero pasa. 109 años, cumplen ahora, 110 el próximo. ¿Es el momento del asentamiento de la fundación cuando llega la comunidad judía a Río Cuarto y israelita? En realidad no. La comunidad ya se había iniciado antes. Ahí tenemos testimonios, así, registro de fines del 1800. Lo que surgió, digamos, fue reunirse varias familias que estaban acá en la ciudad, que se fueron estableciendo, la necesidad de tener un cementerio propio, porque nosotros, si ustedes vieron, al frente del cementerio de la Concepción, por la calle San Martín, tenemos nuestro cementerio, que nuestras prácticas, si bien no son tan distintas, como está la puerta cerrada, yo sé que el imaginario es claro, interesante, sí, porque me han hecho preguntas muy interesantes. No hay flores. ¿O puede ser? Hay flores, no hay flores como los otros. Nosotros ponemos una piedrita porque perdura mucho más. Pero bueno, nosotros tenemos nuestros propios rituales, digamos, que tienen que ver con rezos. Si uno lo analiza después, la gente que tiene fe son bastante parecidos, solo que nosotros creemos en Dios, únicamente en Dios. Entonces ahí es donde, digamos, que no hay otro, no hay virgen, no hay santo, ahí es donde simplemente. Y entonces cuando surge esta necesidad de tener un cementerio, surge el juntarse en comunidad. Entonces todo eso fue un proceso que se fue gestando y que se concretó en 1914. El hecho de asociarse como
Sociedad Israelita de Río Cuarto, de socorros mutuos fue, hasta 1972, porque no solamente, digamos, se juntaban para poder comprar el terreno donde después se hizo el cementerio, sino que además también se compró en el que posteriormente fue la sede donde seguimos estando, en la calle Belgrano el 400, y bueno, y se juntaban en esa época en casas de familia para poder celebrar las festividades que, bueno, propias del judaísmo. Sí, y tiene mucho que ver como, digamos, aunque usted tiene una cuestión religiosa también, Sí. como la sociedad italiana, la sociedad española, esa necesidad de, entre los paisanos, poder, bueno, Claro. encontrarse. Todo eso un poco se fue perdiendo. Uno ve que la sociedad italiana también ha perdido socios, le pasa a la sociedad española. Digo, en general, esa tradición de juntarse por allí no se conserva de generación en generación. ¿Cómo están ustedes con ese tema? ¿Se siguen juntando, se siguen reuniendo? Nosotros seguimos reuniéndonos, pero al igual que ellos, el número de socios o la congregación es mucho más reducida. Sí, ha habido épocas en que ha sido más de 250 personas. Uh-huh. Hoy nosotros socios somos 40, pero son 40 familias Claro. en realidad. Hay más. Pero bueno, nuestra comunidad es chiquita, pero es muy cercana. Claro. Entre nosotros es muy cercana. Entonces seguimos funcionando de alguna manera como familia. Uh-huh. Si bien algunos somos familiares Claro, también. obviamente. Pero bueno, pero lo que pasa es que el hecho de que muchos se van a estudiar a otro lugar y se quedan. Se creó en el transcurso de estos 109 años el Estado de Israel, algunos también fueron a vivir Claro. a Israel. No es la mayoría, digamos, pero hay gente que fue. Y después una cosa que nos pasa, que también pasa seguramente en las otras comunidades, es el hecho de nosotros los matrimonios mixtos. Claro. Entonces, el que tira más su religión, y bueno, Claro. por Sí, ahí sí, va. sí. Hay mucha gente que, más allá de eso, permanece, porque nosotros también tenemos esto de la memoria. Exacto. No tiene solo que ver con las creencias, si bien sí, está la fe. Si no sos judío, no podés, pero al mismo tiempo, quizás tu práctica no es la misma, todos no practicamos de la misma manera. Uh-huh. Pero te sentís de todas formas judío. Bueno, ese es el lugar donde nosotros compartimos no solamente esas cuestiones de fe, de rituales, sino también de aprender más sobre nuestra historia, de nuestras raíces. Nosotros, aunque hay gente, porque es distinto que en la italiana, que en la española, que en la sirio-libanesa, nosotros no venimos de un lugar, Claro. sino venimos de diversos lugares con una religión en común. ¿De dónde provenían los primeros que llegaron, las primeras familias que llegaron? Y hay de distintos lugares. Por ejemplo, bueno, como el caso de mi abuelo, por ejemplo, de Polonia. Venían Uh-huh. de Polonia, venían de Europa del Este un montón. De Rumania, pero también de Siria. Pero también hay gente que de España, pero también hay gente que viene, por ejemplo, de Marruecos. ¿Sí? Claro. De muchos lugares de Lituania. Se fue armando la congregación, incluso en algunos casos tenían en común la lengua y en otros casos no, porque nosotros también tenemos esto de las raíces que son de origen sefaradí o askenazí. Entonces, los askenazí tienen en común el yiddish. Claro. Los sefaradíes el árabe, o en algunos casos los que venían de España, ¿sí? Que tenían el ladino. Entonces, bueno, pero digamos, se unificaba con la cuestión ritual y aunque hay comidas también, y hay comidas de unos y de los otros que son, acá ahora ya es todo un mix y todo, Oh, por supuesto. pero por ejemplo, yo cocino como mi abuelo polaca. Claro. Y otras familias, como por ejemplo, qué sé yo, a ver, ponele, los Harari tienen tradiciones que tienen más que ver con las que vienen de Siria. Uh-huh. Bueno, cada uno, entonces son más onda árabe. Van a tener más similitud con lo que se come. Quizás si vas a la sirio-libanesa, ellos se van a atrapar más ahí.
Por supuesto. Lo que hemos notado en los últimos años, Sí. no sé si tiene que ver con tu llegada o viene de antes, pero como una mayor apertura, mayor vinculación a nivel social, digamos, de parte de la comunidad, de parte de la sociedad israelita. ¿Lo ves de esa manera? A lo mejor es una percepción nuestra. Y yo no sé, a ver, puede que sea un poco más, pero al mismo tiempo también hay todo un cambio social y también tiene que ver con las comunicaciones, porque nosotros, digamos, si yo miro para atrás en la historia, nunca fuimos mayoría en ningún espacio. De hecho, yo nunca tuve ni un solo compañero, creo, judío en la escuela. No sé si ustedes tuvieron muchos compañeros judíos, pero en un aula, si tuvieron suerte de tener 2, es como casi milagroso. Claro. Entonces, siempre estuvimos en la sociedad, con todo el mundo, siempre fuimos, sobre todo lo que es nuestra ciudad. Sí. En otras ciudades más grandes, vos podés decir, bueno, en Córdoba, y la familia judía en general mandaban los chicos al San Martín, los mandan al San Martín, van a Maccabi, ¿entendés? Tienen ahora incluso más lugares a lo mejor. En Buenos Aires tenés un montón, entonces sí se juntan más en comunidad, probablemente. Nosotros tenemos esta parte nuestra, digamos, para la comunidad, pero el resto somos de la sociedad en general, y vamos al club y hacemos deporte y vamos a danza, y quizá ni siquiera, como no tenemos, por ejemplo, Rikudim, que son las danzas judías, y bueno, va a tener la que va a árabe, la que va al clásico, a flamenco, o yo, por ejemplo, que voy a folclore, claro, argentino. Aparte soy argentino. Por supuesto. Y tiene relación con otras, digamos, otras familias de otros del país, teniendo en cuenta este aprovechamiento de la tecnología hoy en día, porque muchas veces a lo mejor muchos se perdieron esa costumbre de interrelacionarse y que con el advenimiento de las nuevas tecnologías lo pudieron hacer. De relacionarnos con gente judía Claro, de otras ciudades. Sí, de otras y partes sí, del mundo las también. redes sociales, y sí, o sea, las redes sociales te vinculan, incluso de no perder a tu propia familia, Claro. ¿no? Porque hoy, por la realidad también, hace que muchos se vayan a vivir a otros lugares y vos seguís vinculado. No sé, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi prima vivía en España y fue teniendo a sus niños, y mi abuela tenía prendido en esa época el Skype, y entonces cuando tenía así, iba y se sentaba y le cantaba a los chicos, les hablaba, y entonces fue viendo cómo crecían. Gracias a la tecnología, Claro. las comunicaciones hoy te permiten eso. Y nosotros también estamos vinculados. Entonces, probablemente sí hacemos, yo creo que hoy nosotros a lo mejor abrimos más las puertas que antes para que la gente nos conozca, digamos, con relación a nuestras tradiciones y eso. Pero la apertura siempre existió. Los negocios que son tradicionales de familias judías o los profesionales no atienden solo a No, judíos, claro, no. ni vendían solo a judíos. Me refería Sí, a sí, eso, a la cuestión de Sí. poder conocer el lugar en el que ustedes se reúnen, Claro. digamos, que también son puntos emblemáticos de la ciudad, pero son familias que han ayudado a forjarla, ¿no? Claro. Que han protagonizado la historia de la ciudad. Pero claro, sí. Hoy sí trabajamos más por el diálogo interreligioso, aunque existía, Claro. pero no como algo más formal, digamos. Sí hay un vínculo en donde hoy, por ejemplo, con Raúl Frega, con el padre Raúl, hace más de 10 años que estamos haciendo cosas, y bueno, y se va sumando gente, o sea, hay mucha gente de distintos credos, de la municipalidad anterior, incluso en las que se van vinculando, que van creando espacios, que nos van permitiendo abrir nuestras puertas, mostrarnos en nuestra diversidad y en nuestras cosas comunes también, ¿no? Vamos a ir a la pausa, pero vamos a dejarle una pregunta pendiente a Ruth para que nos responda, y tiene que ver un poco que nos cuente por dónde ha andado este año, porque ha viajado mucho representando la ciudad de Río Cuarto, a raíz también de su rol como presidenta de la sociedad israelita, y también bueno, de esto que venimos hablando del diálogo interreligioso. Después de la pausa nos cuenta Ruth Wein. Ruth Weinman, bueno, había quedado pendiente porque representaste a una institución católica fuera del país. Sí, bueno. ¿Cómo fue su experiencia? Ahí está la apertura de la que hablamos. Sí, totalmente. Bueno, esto justo que yo les había contado antes, que hace varios años que Sí. venimos trabajando y desarrollando y haciendo propuestas y tratando de crecer. Todos los años nos armamos
una agenda para ver qué cosas vamos a hacer juntos. Ustedes han participado, hemos hecho capacitaciones juntos, brindado información en escuelas, recorridos en el cementerio, recorridos por los templos, ceremonias conjuntas. Y bueno, y el año pasado, en el año 2022, el padre Raúl fue becario del CAICID, que es una institución que trabaja por el IFORMA para el diálogo interreligioso. Y este año, él es director del ISMI. Entonces, este año, él me propuso para que yo fuera representando al ISMI a Malasia. Porque iba justamente por todo el trabajo que hemos hecho juntos y porque la capacitación era en inglés. Claro. Entonces, para poder ir tenía que estar representando instituciones, porque el encuentro especial tenía que ver con centros educativos religiosos de distintas partes del mundo. Uh-huh. Así que yo lo cuento, pero ni lo puedo creer. porque fue un país también bien distinto. Bueno, no solo porque el país, sí. O sea, pero además ya, para mí fue un honor que yo lo admiro un montonazo, me haya propuesto. Ya ahí yo ya me había ganado el premio. para mí que él me pregunte y me proponga, ya fue un montón. Y después que ellos me aceptaron, y estar ahí fue increíble. El lugar, además de hermoso, la reunión con gente tan interesante que cuando yo estaba, es como si me hubiera salido de mí en ciertos momentos y decir, wow, mirá dónde está Ruth, porque la gente con la que compartí tenía toda una idiosincrasia, no solo sus creencias, sus tradiciones, el lugar de origen, totalmente diverso, y todos con el mismo sentido de buscar, de trabajar por el diálogo, del entendimiento, y eso que realmente, o sea, incluso había gente sentada al lado en donde vos decís, wow, no puedo creer, están compartiendo amistosamente, salir de las capacitaciones o de los momentos de formación, y seguíamos comiendo juntos y charlando y seguíamos pensando a ver cómo seguíamos haciendo cosas, y bueno, la verdad que es fantástico, porque sí, a mí me encanta acá, en nuestro lugar, cuando lo ves así tan macro y ves que hay tantas voluntades para poder hacer cosas juntos, para entendernos, para saber que más allá de las diferencias que también están buenísimas, tenemos un montón de cosas en común y que podemos tener una convivencia pacífica si todos tenemos las ganas, ¿no? Porque aquello que vemos por allí muy normal en Río Cuarto, en Argentina, del buen vínculo entre las distintas religiones, no pasa en todo el mundo. O no pasa todo el tiempo. Todo el tiempo, y porque acá también hay diferencias. Sí, claro. Por eso se trabaja permanentemente. Hay mucha ignorancia, me parece. A veces uno cree que el otro es... Mira, a ver, cuando un mensajito de texto que a veces vos te quedaron las mayúsculas y ya el otro se cree que le estás gritando. Imagínate... o con un montón de detalles que tienen que ver, bueno, con el trabajo de ustedes, que es la comunicación. Entonces eso realmente me parece que es fundamental, aprender a comunicarnos, a dialogar y a entendernos y a entender que ver las cosas de otra forma no quiere decir que está mal, es que es solamente diferente. Yo creo que es eso. ¿Y en Río Cuarto se reúnen para rezar, digamos? ¿En conjunto? Sí, digamos. Hacemos margen de las que se hace públicamente, digamos, pero... A ver, en general ha habido algunos momentos en que hemos hecho cosas. Ponele, el año pasado nos invitaron, cuando en el cementerio, nos invitó la municipalidad, cuando en el cementerio se inauguró, por ejemplo, claro, un espacio para los docentes. Sí. Entonces... hicieron se hizo así como un acompañamiento de manera interreligiosa, claro, pero no se hizo
un rezo. Pero hemos hecho, el año pasado también, en la capacitación que brindamos en la Sociedad Israelita, que en realidad tenía que ver con todo esto del diálogo, junto con el ISMI y acompañados también con la MUNI, hicimos una ceremonia en la que compartimos el inicio del día con distintos credos. No es lo cotidiano, sí. Pero sí se hace y sí se puede. ¿Y ustedes se reúnen, los judíos en Río Cuarto, tienen rabino? No tenemos rabino, tenemos... nosotros, el rabino es una persona que está más formada. No hay niveles más cercanos a Dios. El más cercano es el que hace mejor las cosas, digamos, con relación a nuestros preceptos. Pero todos podemos comunicarnos directamente. Nosotros tenemos el WhatsApp de Dios, todos. No tenemos que mandarle el mensajito a un intermediario. Está buena esa definición. Todos podemos, pero él también directamente, claro. Sácate. No hay intermediario. Pero bueno, ¿y cuánto tiempo hay que dedicar? Hay que estudiar, como ir a la universidad. Sí. De hecho, acá en Argentina, en el seminario rabínico, que el director fue uno de los que fue también a la capacitación en Malasia, bueno, ahí es donde se estudia para ser rabino. Ellos tienen su título, además de otros títulos, ¿no?, de formación, que dura el 6 años, ponele. Pero además les piden que tengan otro título universitario. Otro título universitario, qué sé yo, como ingeniero químico, educador, no importa. Otro título, ¿sí? Hacen 2 carreras paralelas. Después te dedicas a lo que vos quieras, obviamente, sí, ¿no es cierto? Pero nosotros en Río Cuarto no tenemos un rabino. Cuando hacemos actividades con rabinos, porque creemos que son necesarias o que podemos convocar a alguien, bueno, llamamos a los rabinos de Córdoba o a alguien de Buenos Aires. Depende el tema, depende la disponibilidad de ellos. Y en nuestras ceremonias acá, digamos, cuando celebramos un Shabbat o por ejemplo, este sábado nos vamos a reunir para estudiar juntos sobre Shavuot, ¿sí?, que es la época de la entrega de la Torah por Dios. Bueno, lo vamos a hacer sin rabinos. Vamos a juntarnos entre nosotros. Digamos, nuestro referente hoy es Mauricio Kremer, que fue varias veces presidente de la Sociedad Israelita, su papá también. ¿Y una comida típica? Y bueno, para mí, por ejemplo, el gefilte fish, para mí. Sí, otro sí. Te va a decir otras cosas. Seguro. Sí. No vamos a abrir una grieta. Claro, no quiero abrir la grieta dentro de mi mini comunidad, imagínate. No. Pero porque a mí también me gustan las comidas de los otros, pero bueno, eso te digo así porque me trae a mi abuela y no más. O jalá, que es el pan trenzado que comemos en el Kabbalah Shabbat, que es la ceremonia que se hace el viernes a la noche. El gefilte fish, que seguramente sí. Me ibas a preguntar, es un pescado que se dice relleno, pero en realidad es un pescado que está procesado con cebolla y con otras cosas secretas. Muy rica. Una receta que se guarda. Claro, sí. Nada, está muy bueno. Y lo otro que quería consultarte, vos lo mencionaste al comienzo de la nota de, bueno, esta cuestión de los matrimonios mixtos, digamos. No es que el judío solo se puede casar con un judío, digamos. Y bueno, sí, digamos que para el judaísmo sí. Pero, es como un cristiano sí. Que se puede casar con otro. Está bien, pero en la práctica... Pero en la práctica... Y bueno, sí, no es complejo. Es complejo, pero vos no te puedes casar por el ritual. Eso es lo que pasa. Exacto. Y no. Pero se dan formados. Se da, sí. Es que sí se da, porque, bueno, a ver, para el judaísmo el casamiento es por jupá, que claro. Es con todo el ritual judío. Un casamiento judío se da de esa manera. Pero el amor... pero eso es una cuestión también personal, porque si vos vas a una comunidad más religiosa, te va a decir que no, ¿entendés? Que está prohibido o que no corresponde, digamos. Después eso son acuerdos personales que vos haces con tu pareja, en donde vos vas a decir, bueno, yo voy a continuar con mis tradiciones, nos aceptamos con estas diferencias y cómo vamos a educar a nuestros hijos, que eso no es poco, claro. Y qué difícil, porque cuando vos te casás no sabés qué va a pasar después, pero bueno, pero es todo esto del diálogo. Bueno, y en ese diálogo, digamos, ¿qué le pediría a Dios, digamos,
ya es como la última pregunta, diríamos, si tuviera que pedirle algo para toda la comunidad de Río Cuarto y mundial también, porque no sé, o ¿qué rezarías vos en una ceremonia, diríamos? Bueno, yo agradecería, porque creo que estar vivo ya es todo para agradecer, porque siempre nos da la posibilidad de mejorar las cosas, que para eso estamos, me parece a mí, que estamos acá para poder mejorar el mundo que nos ha tocado, por suerte, esta etapa de la vida en la que transitamos. Y que creo que si pido es que tengamos paciencia, que seamos respetuosos, que aprendamos más todavía a escucharnos y a valorar nuestras diferencias, porque las cosas que tenemos en común es re fácil, claro, pícaro, es re fácil, porque las claro. tenemos y porque ya las traemos o estamos convencidos, pero lo del otro, lo que el otro piensa y que en la que yo no concuerdo, bueno, esa es la que tengo que aprender a respetar, no es a cambiar la idea, a respetar de que hay otra forma de mirar la vida y que también puede estar bien, siempre que sea, por supuesto, en el ámbito de la paz y de la convivencia. Bueno, Ruth, te agradecemos mucho la visita al programa. Ha sido un gusto charlar con vos y te llevas un obsequio. Un obsequio de Curate Alma, bueno, que está en Colón 270.